Hay una noche de 1955 en la que un hombre de 76 años está sentado solo en su escritorio de Princeton, rodeado de papeles que nadie más entiende todavía. Afuera nieva. Adentro, sobre la mesa, hay una taza de té que se enfrió hace horas porque él ni siquiera la tocó. Albert Einstein no está pensando en física esa noche. Está pensando en su amigo Michele Besso, que acaba de morir, y está a punto de escribir una de las frases más extrañas y más hermosas que un científico haya escrito jamás sobre la muerte. Le escribe a la familia de Besso una carta de condolencias, y en esa carta no dice lo que cualquiera esperaría que dijera un físico. No habla de pérdida, no habla de tristeza en el sentido en que la entendemos normalmente. Escribe que la distinción entre pasado, presente y futuro es solamente una ilusión, aunque sea una ilusión persistente, y unas semanas después, el propio Einstein muere. Es como si hubiera escrito su propio epitafio sin saberlo, o tal vez sabiéndolo perfectamente. Quédate con esa imagen un segundo. Un hombre que dedicó toda su vida a medir el universo con números, en su momento más humano, en el momento en que más dolor sentía, no recurre a la fe ciega ni recurre tampoco al vacío. Recurre a una ecuación. Y esa ecuación le dice algo que la mayoría de nosotros jamás nos atrevemos a considerar en serio, que el tiempo, tal como lo vivimos, tal como lo sufrimos, tal como le tememos, no es lo que creemos que es. Para entender por qué Einstein pudo escribir eso sin que sonara a consuelo vacío, hay que retroceder mucho más atrás, hasta un joven de 16 años en Suiza que no podía dormir por las noches. Ese joven se hacía una pregunta que parecía absurda para cualquier profesor de la época. ¿Qué pasaría si yo pudiera viajar a la velocidad de la luz y mirar un rayo de luz junto a mí? Lo vería congelado, inmóvil, como una ola detenida en el aire. Esa pregunta de adolescente insomne terminó, 10 años después, convirtiéndose en la teoría de la relatividad especial. Y dentro de esa teoría había una consecuencia que el propio Einstein tardó años en asumir completamente. El tiempo no fluye igual para todos. No es un río que corre a la misma velocidad para cada persona que se moja los pies en él. El tiempo se estira, se encoge, depende de dónde estás y de qué tan rápido te mueves. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que la frase «esto ya pasó» y la frase «esto está pasando ahora» no son verdades absolutas del universo. Son verdades locales, verdades de tu posición, verdades de tu velocidad. En otro punto del cosmos, en otro marco de referencia, lo que para ti es pasado podría estar ocurriendo en este instante. Lo que para ti todavía no ha llegado, en otro lugar ya sucedió. Esto tiene un nombre dentro de la física y se llama el universo bloque. La idea es así de radical. El pasado, el presente y el futuro existen todos al mismo tiempo, como si el universo entero fuera un bloque de hielo congelado donde cada momento, cada instante de tu vida, desde tu primer respiro hasta tu último latido, ya está ahí, fijo, presente, real, simplemente en una posición distinta dentro del bloque. Detente un momento. Piensa en tu cumpleaños número 5. Piensa en ese día exacto, con ese pastel, con esa risa, con esa luz de la tarde entrando por la ventana de la casa donde creciste. Tú sientes que ese día ya no existe, que se fue, que es solo un recuerdo borroso flotando en tu cabeza. Pero si Einstein tenía razón, ese día no se fue a ningún lado. Sigue ahí, sigue ocurriendo en algún lugar del bloque, con la misma realidad física que tiene este segundo en el que estás escuchando esto. Y si eso es cierto para tu cumpleaños número 5, también tiene que ser cierto para el día en que mueras. Ahí está el punto exacto donde quiero que nos detengamos hoy, porque casi todos los videos que hablan de física y de muerte se quedan en la mitad de la historia. Te dicen, mira, la física dice que el tiempo es una ilusión, así que no le temas a morir. Y se quedan ahí como si eso fuera suficiente. Pero hay una pregunta que casi nadie hace, y que Einstein sí se hizo en privado, en sus cartas, en sus conversaciones con otros físicos. Si el futuro ya existe en algún sentido real, ¿no tendría que existir también el pasado anterior a tu nacimiento? Si tu muerte ya está en algún punto del bloque,
esperándote, fija, real, ¿no tendría que estar también en algún punto de ese mismo bloque el momento antes de que nacieras? Esto no es una metáfora bonita, es la consecuencia lógica, directa, matemática, de la misma teoría que le permitió a Einstein consolar a una familia en duelo sin mentirles. Vamos a construir esto con calma, porque vale la pena entenderlo bien. Imagina el universo entero, todo el tiempo que ha existido y que existirá, como una cinta de película ya filmada completa, de principio a fin. Tú ahora mismo eres un fotograma de esa cinta, no el único fotograma que importa, no el fotograma final, solo uno más, en medio de millones de otros fotogramas, algunos antes de ti, algunos después. Cuando ves una película en el cine, tú experimentas los fotogramas uno detrás de otro, en orden, como si solo existiera el fotograma que está frente a tus ojos en ese instante. Pero la cinta entera, todos los fotogramas, ya están ahí, en el rollo, antes de que la proyección empiece. El fotograma del final de la película ya existe físicamente cuando apenas estás viendo el primer minuto. Esa es exactamente la propuesta que la relatividad de Einstein pone sobre la mesa. Tu vida entera, desde el primer segundo hasta el último, ya está en la cinta. Lo que tú llamas presente es solo el fotograma que tu conciencia está proyectando en este instante. Pero los demás fotogramas, los de tu infancia, los de tu vejez, los del día anterior a que existieras, no desaparecieron ni están por llegar. Están. Ahora, yo sé lo que estás pensando. Esto suena hermoso, suena poético, pero ¿es ciencia de verdad? ¿O es una forma elegante de filosofía disfrazada de física? Aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque Einstein no fue el único que llegó a esta conclusión, y tampoco fue el primero en plantarse frente a ella sin pestañear. Kurt Gödel, uno de los lógicos más brillantes del siglo XX y compañero de caminatas diarias de Einstein durante los últimos años de su vida en Princeton, fue todavía más lejos. Gödel encontró una solución matemática válida dentro de las ecuaciones de la relatividad general que permitía, en teoría, viajar al pasado. No estoy hablando de ciencia ficción barata. Estoy hablando de un teorema matemático, publicado, revisado, real, que demuestra que dentro de las propias leyes que Einstein descubrió, existe la posibilidad lógica de que el tiempo se doble sobre sí mismo como una hoja de papel. Einstein, cuando leyó el trabajo de Gödel, no lo descartó. Se inquietó. Hay registros de que el propio Einstein admitió que la solución de Gödel le preocupaba precisamente porque no encontraba ningún error en ella. No podía refutarla con matemáticas. Solo podía decir, casi con resignación, que esperaba que la naturaleza encontrara una forma de evitar que eso ocurriera en la práctica. Pero en el papel, en la lógica pura, la puerta estaba abierta. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si la física más seria del siglo XX ya consideraba seriamente que el pasado y el futuro podían tocarse, que el tiempo podía curvarse, entonces la pregunta de ¿qué eras tú antes de nacer? Deja de ser una pregunta mística, reservada para religiones o para charlatanes de la New Age, y se convierte en una pregunta legítima de física. Detengámonos en la palabra eras, porque ahí está la trampa del lenguaje que nos hace pensar mal sobre todo esto. Cuando decimos, antes de que yo naciera, yo no existía, estamos usando el verbo ser de una forma que asume que el tiempo fluye, que hay un río que corre desde el pasado hacia el futuro y que tú entraste a ese río en un punto específico llamado nacimiento. Pero si el universo es un bloque, si todos los momentos ya están ahí simultáneamente, entonces la pregunta, ¿existías antes de nacer?, está mal formulada desde el principio. No es que existieras antes, es que existes, en un sentido atemporal, en ese punto del bloque que llamamos tu nacimiento, de la misma manera en que existes en el punto que llamamos tu muerte, de la misma manera en que existe el punto anterior a tu concepción. Voy a ser honesto contigo. Cuando entendí esto por primera vez, no sentí paz inmediatamente. Sentí vértigo. Es una de esas ideas que, cuanto más la piensas, más se te resbala entre los dedos,
como agua. Yo particularmente creo que ese vértigo es una señal de que estás tocando algo real, algo que tu cerebro no fue diseñado evolutivamente para procesar con comodidad, porque tu cerebro fue diseñado para sobrevivir cazando y huyendo en una sabana, no para comprender geometría de 4 dimensiones. Pero quédate conmigo, porque la cosa se pone todavía más concreta, y aquí es donde entra la segunda pieza del rompecabezas, la energía. Una de las leyes más sólidas, más probadas, más repetidas en todos los laboratorios del planeta durante más de un siglo, es la ley de conservación de la energía. Dice algo muy simple: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley no es una opinión, no es una teoría en discusión. Es una de las piedras angulares de toda la física moderna, confirmada una y otra vez, sin una sola excepción documentada jamás. Y aquí Einstein añadió algo todavía más profundo con su ecuación más famosa, esa que probablemente ya conoces, aunque nunca hayas entendido del todo qué significa. E es igual a m por c al cuadrado. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que esa ecuación dice, en el fondo, es que la masa y la energía son la misma cosa, vista desde 2 ángulos distintos. Tu cuerpo, en este momento, es energía condensada, comprimida, organizada en una forma temporal que tú llamas yo. Ahora junta las 2 piezas. Si la energía que te compone no puede crearse ni destruirse, y si lo que tú llamas tú es, en su nivel más fundamental, una organización particular de esa energía, entonces la pregunta de qué pasó antes de tu nacimiento deja de ser un misterio espiritual y se convierte en una pregunta física con una respuesta bastante directa. La energía que hoy te compone ya existía. No como tú en el sentido de tu personalidad, tus recuerdos o tu nombre, pero sí como materia prima, como los átomos que después se organizarían para formar las células de tu cuerpo. Esto no es poesía. Los átomos de carbono que forman tus huesos en este momento se forjaron literalmente dentro del núcleo de estrellas que explotaron hace miles de millones de años, mucho antes de que existiera el sistema solar. El calcio de tus dientes, el hierro de tu sangre, el oxígeno que estás respirando ahora mismo mientras escuchas esto, todo eso es polvo de estrellas muertas, reorganizado, reciclado, reutilizado a lo largo de miles de millones de años hasta llegar a formar, por un brevísimo instante cósmico, la configuración exacta que tú llamas tu cuerpo. Carl Sagan lo dijo de una manera hermosa. Somos polvo de estrellas que ha despertado y se pregunta de dónde viene. Pero quiero llevar esto un paso más allá de Sagan, hacia donde Einstein lo dejaba entrever en sus cartas privadas. Si tú eres una configuración temporal de energía que ya existía antes de organizarse como tú, entonces, cuando esa configuración se deshaga, cuando tu cuerpo deje de funcionar, la energía no desaparecerá, se transformará de nuevo, volverá a dispersarse, a reorganizarse, a formar parte de otras configuraciones, de otras formas, de otros procesos del universo. Esto significa algo que quiero decir con mucho cuidado, porque no quiero que suene a consuelo barato. No es que vivas para siempre, en el sentido en que tu mente, tus recuerdos de esta tarde, tu nombre, sigan flotando conscientes por la eternidad. Eso es algo que la física, honestamente, no puede prometerte. Y cualquiera que te lo prometa con total seguridad, te está vendiendo algo que no puede demostrar. Lo que la física sí puede decirte, con una certeza respaldada por 100 años de experimentos repetidos, es que la sustancia de la que estás hecho, la energía misma, es indestructible. No empezó contigo, no terminará contigo. Tú eres un patrón, una ola particular, en un océano que ya estaba ahí antes de que esa ola se formara, y que seguirá ahí después de que esa ola se disuelva de regreso en el agua. ¿Te has parado alguna vez frente al mar a mirar una ola romper en la orilla? La ola tiene una forma, un momento de existencia visible, un nacimiento cuando se levanta y una muerte cuando se deshace en espuma sobre la arena. Pero el agua de esa ola no desapareció cuando la ola murió. Siguió ahí,
Siguió siendo mar, lista para levantarse de nuevo en otra forma, en otro momento, en otra ola. Eso es lo que Einstein entendió, y eso es lo que, creo yo, le permitió escribirle a la familia de su amigo Beso sin mentirles, sin inventar un cielo que no podía probar, sin negarle a la muerte su peso real, pero también sin aceptar que la muerte fuera el final absoluto que el miedo nos hace creer que es. Hay una pregunta que quiero dejarte aquí antes de seguir avanzando, porque creo que merece un segundo de silencio real, no uno apurado. Si la energía que te compone nunca empezó y nunca terminará, ¿qué es exactamente lo que tú le temes cuando le temes a la muerte? Vamos a quedarnos con esa pregunta abierta un momento, porque antes de responderla del todo, necesitamos entender una pieza más, y esta viene de un terreno que Einstein ayudó a abrir, aunque nunca terminó de sentirse cómodo en él: la física cuántica de campos. La física moderna, la que se enseña hoy en cualquier universidad seria, ya no describe el universo como un conjunto de partículas separadas chocando entre sí como bolas de billar. Lo describe como campos, campos de energía que llenan todo el espacio, invisibles, continuos, y lo que nosotros llamamos partículas son simplemente vibraciones, excitaciones locales de esos campos, de la misma forma en que una ola es una excitación local del campo más amplio que es el océano. Tú, en este nivel de descripción, no eres un conjunto de ladrillos separados llamados átomos que se juntaron por casualidad. Eres una excitación particular, localizada, temporal, del mismo campo cuántico que llena todo el universo. El electrón que en este momento forma parte de una neurona en tu cerebro no es fundamentalmente distinto del electrón que forma parte de una piedra en la luna, o del electrón que formará parte del cuerpo de alguien que nacerá dentro de 500 años. Son la misma sustancia de fondo, vibrando de maneras distintas, en lugares distintos, en momentos distintos. Esto cambia por completo la pregunta de ¿qué eras antes de nacer? No eras simplemente átomos dispersos esperando juntarse, como dijimos antes con la metáfora de las estrellas. Eras, en un sentido todavía más profundo, el mismo campo que hoy te compone, existiendo ya, en otras configuraciones, en otras vibraciones, en otras formas, en algún lugar del universo. No había un momento en el que la sustancia de la que estás hecho no existiera. Solo hubo un momento en el que esa sustancia todavía no había tomado la forma específica que hoy llamas tú. Richard Feynman, otro de los físicos más brillantes del siglo XX y alguien que, a diferencia de Einstein, sí trabajó directamente en perfeccionar esta visión de campos cuánticos, decía que entender realmente la física te cambia la forma de mirar una flor. No le quita la belleza, decía, se la aumenta, porque además de ver el color y la forma, ves también el baile invisible de partículas, de campos, de procesos que llevan miles de millones de años ocurriendo para que esa flor exista en ese instante exacto frente a tus ojos. Yo creo que lo mismo aplica para mirarte a ti mismo. Entender que eres una excitación temporal de un campo eterno no te quita valor, te lo aumenta, porque significa que eres literalmente el universo mirándose a sí mismo desde un punto de vista que nunca antes había existido y que nunca volverá a repetirse exactamente igual. Vamos a quedarnos con esa pregunta abierta un momento, porque antes de responderla del todo, necesitamos entender una pieza más, tal vez la más extraña de todas, el problema de la identidad. Porque hay una objeción obvia a todo lo que acabamos de construir y es esta. Está bien, la energía es indestructible, pero yo no soy solamente energía dispersa. Yo soy una mente, soy una conciencia, soy alguien que recuerda su infancia y que ama a personas específicas y que tiene miedo de dejar de ser yo. Y esa objeción es completamente válida. Merece una respuesta seria, no un atajo fácil. La neurociencia moderna, curiosamente, llega a una conclusión que se parece mucho más a la física de Einstein de lo que la mayoría de la gente imagina. Durante décadas se buscó en el cerebro un lugar específico donde viviera el yo, un punto exacto donde estuviera guardada tu identidad como si fuera un archivo en una computadora. Nunca se encontró. Lo que se encontró, en cambio, es que tu sentido de ser tú es un proceso,
no un objeto. Es algo que tu cerebro está construyendo y reconstruyendo constantemente, momento a momento, como una orquesta tocando una melodía. La melodía existe mientras los músicos tocan. En el instante en que dejan de tocar, la melodía no se guarda en ningún cajón. Simplemente deja de sonar como esa forma particular, aunque cada nota individual, cada vibración del aire, sigue obedeciendo exactamente las mismas leyes físicas de antes. Tú, en este sentido muy preciso, eres una melodía que el universo está tocando con la energía que tiene disponible. Antes de que nacieras, esa energía estaba ahí, en silencio, sin tocar todavía esta melodía específica que es tu vida. Cuando mueras, el instrumento dejará de tocar esta canción en particular. Pero el instrumento, la energía, la materia prima del universo seguirá ahí, capaz de volver a tocar, de 1000 formas distintas, en 1000 melodías distintas para siempre. Esto no responde del todo a la pregunta de si tú, con tus recuerdos exactos, seguirás consciente de alguna forma. Y quiero ser honesto, ningún científico serio, ni Einstein, ni nadie después de él, puede responderte eso con certeza absoluta. Pero lo que sí podemos decir con la certeza que da la física más rigurosa que existe es esto. La idea de que antes no existías y de que después dejarás de existir por completo es, como mínimo, una simplificación demasiado cómoda de algo mucho más extraño, mucho más profundo y, honestamente, mucho más hermoso de lo que el miedo nos deja ver. Volvamos a Einstein una última vez antes de cerrar esta primera mitad del recorrido. En 1955, pocas semanas antes de morir, alguien le preguntó si le temía a la muerte. Su respuesta no fue la de un hombre resignado, ni la de un hombre que fingía no tener miedo. Fue la respuesta de alguien que había pasado 40 años mirando el tiempo de frente, sin parpadear, hasta entenderlo de una forma que casi nadie más en la historia humana ha logrado entender. Dijo, en esencia, que se sentía como parte de la naturaleza, perteneciente a ella, y que eso era suficiente. No dijo que tenía un alma inmortal esperándolo en un cielo específico. No dijo tampoco que todo terminaría en una nada absoluta. Dijo que pertenecía a algo más grande, algo que no empezaba con su nacimiento ni terminaba con su muerte, y que esa pertenencia era, de alguna manera extraña, suficiente para enfrentar el final sin terror. Yo creo, sinceramente, que hay algo profundamente liberador en esa postura, mucho más liberador que las dos opciones que normalmente nos ofrecen. O crees ciegamente en una vida después de la muerte, exactamente como te la describieron en la escuela dominical, o aceptas con resignación que todo es un vacío absoluto y sin sentido. Y Einstein, con las herramientas más rigurosas que la humanidad ha construido jamás para entender la realidad, encontró una tercera posición, una que no necesita fe ciega ni necesita desesperación. Solo necesita mirar de frente lo que las ecuaciones realmente dicen. Y lo que dicen, resumido sin adornos, es esto: el tiempo no es lo que tu miedo cree que es. El pasado antes de tu nacimiento no es una nada de la que saliste de repente. La energía que te forma no apareció de la nada y no va a desaparecer en la nada. Tú eres, en este preciso instante, un punto particular, irrepetible y real, dentro de algo mucho más vasto que comenzó mucho antes de que existieras como individuo y que continuará mucho después de que esta forma específica que llamas tu vida se disuelva de nuevo en el todo del que vino. Quédate con esa idea un momento, porque vamos a construir sobre ella algo todavía más importante. ¿Qué significa esto realmente para cómo vives hoy, ahora mismo, mientras esta vela específica de tu existencia sigue encendida? Porque entender que la energía es eterna no sirve de mucho si no entendemos también qué hacer con el tiempo finito, brevísimo, único, que tenemos en esta forma particular que somos. Hay algo que me parece esencial decir aquí, con toda la claridad que pueda. Nada de esto es una excusa para no valorar tu vida actual, para tratarla como si no importara porque, de todas formas, la energía sigue. Al contrario, si esta forma específica que eres tú, con esta cara, con esta voz,
con estos recuerdos exactos, con esta combinación irrepetible de experiencias, es un evento único dentro de toda la inmensidad del tiempo y del espacio. Entonces es, precisamente por eso, infinitamente valiosa. No, a pesar de ser temporal. Por ser temporal. Piensa en una flor de cerezo. Su belleza no está separada de su brevedad, está hecha de su brevedad. Si las flores de cerezo duraran todo el año, nadie viajaría miles de kilómetros para verlas florecer durante una semana. Es precisamente porque ese momento es breve, irrepetible, que se vuelve sagrado. Tu vida, esta configuración exacta de energía que eres tú, con esta conciencia particular, mirando este video en este momento exacto del tiempo, es una flor de cerezo cósmica. Breve, sí, pero no por eso menos real, ni menos digna de ser vivida con toda la intensidad posible. Einstein entendió esto también. No pasó sus últimos años deprimido por la finitud de su forma física. Siguió trabajando, siguió escribiendo cartas, siguió tocando el violín, siguió riéndose con sus amigos hasta el último mes de su vida. Sabía que el tiempo era una ilusión persistente, pero también sabía que dentro de esa ilusión, mientras durara, había trabajo que hacer, personas a quienes amar, preguntas que seguir haciéndose. Y eso, creo yo, es la verdadera enseñanza que se esconde detrás de toda esta física. No le temas a la muerte porque no es real. Es algo más sutil y más exigente. No le temas a la muerte de la forma en que la temes hoy, como si fuera un abismo de la nada absoluta, porque la física más rigurosa que existe sugiere que no lo es. Pero usa esa liberación del miedo, no para distraerte de tu vida, sino para habitarla con más plenitud, sabiendo que esta forma específica, esta melodía particular que el universo está tocando contigo, solo se toca una vez. Antes de cerrar esta reflexión, quiero compartir contigo algo muy personal. Cuando empecé a estudiar en profundidad estas ideas, hace años, lo hice originalmente por miedo. Tenía miedo a la muerte, como probablemente lo tienes tú, o lo tuviste en algún momento, o lo tendrás. Y buscaba en la física una especie de certeza que calmara ese miedo, de la misma forma en que algunas personas buscan esa certeza en la religión. Lo que encontré no fue una certeza cómoda, fue algo más difícil de aceptar, pero con el tiempo mucho más profundo. Encontré que el universo no me debe una explicación que me consuele exactamente como yo quiero ser consolado, pero sí me ofrece, si estoy dispuesto a mirarla de frente, una verdad extraña y hermosa, que no vine de la nada y que no voy hacia la nada. Vine de las estrellas literalmente, en la forma más física y comprobable posible, y volveré a formar parte de algo, aunque ese algo no tenga mi nombre, ni mis recuerdos, ni esta voz exacta que escuchas ahora. Si llegaste hasta aquí, te pido un segundo antes de seguir. Detén la reproducción mentalmente, aunque sea solo un instante, y pregúntate honestamente, ¿de qué parte exacta de la muerte tienes miedo? ¿Es del dolor del proceso? ¿Es de dejar a las personas que amas? ¿O es en el fondo del vacío absoluto, de la idea de que un día simplemente dejarás de ser, sin más, como si jamás hubieras existido? Porque la física de Einstein no te promete que no vas a dejar este cuerpo, pero sí te dice, con la autoridad de 100 años de experimentos confirmados, que el vacío absoluto al que la mayoría le teme, esa idea de la nada total, no tiene mucho respaldo en las leyes reales del universo. Antes de que sigamos al siguiente bloque de esta reflexión, quiero pedirte algo simple. Si esto te está moviendo algo por dentro, si sientes que esta forma de ver el tiempo, la energía y la muerte te está dando una perspectiva distinta a la que tenías antes de darle play a este video, suscríbete al canal. No te lo pido como un favor vacío. Te lo pido porque seguimos explorando semana tras semana estas mismas preguntas desde ángulos distintos, cruzando física, filosofía y las mentes más brillantes que la humanidad ha tenido. Y creo honestamente que mereces seguir teniendo acceso a estas reflexiones. Ahora bien, hay todavía una capa más profunda en todo esto que quiero compartir contigo, porque hasta ahora hemos hablado de energía, de física, de tiempo como bloque.
Pero hay una pregunta filosófica que se desprende de todo esto y que casi nadie se atreve a formular con claridad. Si el pasado, el presente y el futuro existen todos simultáneamente, ¿qué lugar ocupa el libre albedrío en todo esto? Si tu muerte ya está, en algún sentido, fija dentro del bloque del tiempo, ¿significa eso que todo lo que vas a hacer hasta llegar a ese momento también está ya decidido? Esta pregunta atormentó al propio Einstein más de lo que muchos imaginan. Era en cierto sentido determinista. Creía que el universo seguía leyes fijas, que no había verdadero azar en el fondo de las cosas, a pesar de que pasó años discutiendo precisamente esto con los físicos cuánticos de su época, quienes sostenían que existía una aleatoriedad fundamental en el corazón de la materia. Su frase más famosa sobre esto, Dios no juega a los dados con el universo, no era una afirmación religiosa en el sentido tradicional, que era una afirmación sobre el orden, sobre la convicción profunda de que detrás del aparente caos había una estructura coherente, predecible, fija. Si Einstein tenía razón en esto, entonces sí, en algún sentido extraño y difícil de digerir, el camino completo de tu vida, desde tu nacimiento hasta tu último aliento, ya está trazado dentro de la estructura del bloque del tiempo. Pero quiero ser cuidadoso aquí, porque esto se presta a una mala interpretación muy común y muy dañina. Esto no significa que tus decisiones no importen, ni que no tengas responsabilidad sobre lo que haces. Significa más bien que tú, con toda tu conciencia, con todos tus pensamientos, con todas tus dudas y decisiones, eres parte del mecanismo mismo que produce ese resultado fijo. No eres un espectador pasivo viendo una película ya grabada sin poder intervenir. Eres en cierto sentido uno de los actores cuya actuación específica, en este preciso momento del rodaje, es necesaria para que esa película exista tal como existe. Es una distinción sutil pero importante. El hecho de que el final de la película ya esté filmado no le quita importancia a cómo se actúa cada escena. De hecho, le da más importancia, porque cada escena es literalmente parte irreemplazable de la obra completa. Quiero llevarte ahora a un punto de quiebre en esta reflexión, un lugar donde la ciencia y algo parecido a la fe, aunque no religiosa, se tocan de una manera que pocas veces se explora con honestidad, porque hasta aquí hemos hablado del tú como individuo, como esta configuración específica de energía con este nombre y esta historia particular. Pero hay una pregunta más radical todavía, una que algunos de los físicos más importantes del siglo XX, no solo Einstein, sino también Schrödinger, llegaron a formular en sus años más maduros. ¿Qué pasaría si la separación entre tú y el resto del universo fuera en sí misma una ilusión más, igual que la separación entre pasado, presente y futuro? Erwin Schrödinger, el mismo físico del famoso gato en la caja, escribió en sus últimos años algo que sorprende a quien espera de él solamente ecuaciones frías. Escribió que la conciencia es, en última instancia, singular, que la pluralidad de yos individuales que sentimos, tú, yo, cada persona en la calle, podría ser solo una apariencia, producto de cómo el espacio y el tiempo nos hacen percibirnos como separados, cuando en un nivel más profundo de la realidad física, todos somos manifestaciones de un mismo campo, de una misma sustancia fundamental. No estoy diciendo esto como una verdad probada al 100%. Estoy siendo honesto contigo. Esto está en el límite entre la física teórica más avanzada y la especulación filosófica. Pero quiero que sepas que no es una idea inventada por gurús de fin de semana. Es una idea que físicos del más alto calibre, ganadores del Nobel, mentes que construyeron literalmente la física moderna, consideraron seriamente en privado, aunque muchas veces evitaran decirla en público por miedo a que sonara poco científica. Yo particularmente encuentro algo profundamente conmovedor en esta posibilidad, porque si es verdad, aunque sea parcialmente verdad, entonces la pregunta de ¿qué eras antes de nacer? Tiene una respuesta todavía más amplia de la que dimos antes con la energía y los átomos de las estrellas. No solo eras la materia prima dispersa que después se organizaría en ti, eras, en algún sentido más profundo,
parte de la misma sustancia consciente, si es que tal cosa existe a nivel fundamental, de la que está hecho todo lo demás. Y cuando mueras, no solo tu energía física regresará a dispersarse entre las estrellas. Lo que sea tu conciencia, en el sentido más radical que la física teórica se atreve a sugerir, regresará a ese mismo campo del que nunca, en ningún sentido profundo, estuvo realmente separado. Quiero ser claro contigo sobre algo. No te estoy pidiendo que creas esto como un dogma. Te estoy pidiendo que lo consideres como una posibilidad seria, sostenida por algunas de las mentes más rigurosas que la ciencia ha producido. Una posibilidad que merece, al menos, el mismo respeto que le damos a las certezas cómodas que normalmente aceptamos sin cuestionar, ya sean religiosas o materialistas. Llegados a este punto, quiero resumir todo el recorrido que hemos hecho juntos, porque ha sido largo y denso y merece un cierre claro. Empezamos con un hombre escribiendo una carta de condolencias en 1955, usando física para consolar a una familia en duelo sin mentirles. Vimos cómo la teoría de la relatividad demuestra que el tiempo no fluye de manera absoluta, que pasado, presente y futuro coexisten en lo que los físicos llaman el universo bloque. Exploramos cómo Kurt Gödel llevó esta idea todavía más lejos, encontrando soluciones matemáticas válidas donde el tiempo se curva sobre sí mismo. Entendimos que la energía que te compone, según una de las leyes más sólidas de toda la física, nunca se creó y nunca se destruirá, solo se transforma, y que los átomos de tu cuerpo literalmente nacieron en el corazón de estrellas que explotaron mucho antes de que existiera el sistema solar. Vimos cómo tu identidad, según la neurociencia más actual, funciona más como una melodía que el universo está tocando con esa energía que como un objeto fijo y eterno. Y finalmente, nos asomamos a la posibilidad, sostenida por físicos como Schrödinger, de que la separación misma entre tú y el resto del universo podría ser, en algún nivel profundo, una ilusión más, similar a la ilusión del tiempo que fluye. Lo que eras antes de nacer entonces no era la nada, eras energía dispersa, materia prima cósmica, parte de un campo más amplio que tal vez nunca estuvo realmente separado de lo que hoy llamas tú. Y lo que serás después de morir, según esta misma lógica, no será tampoco la nada absoluta. Será un regreso, una transformación, una disolución de esta forma particular de vuelta hacia ese mismo origen del que nunca, en ningún sentido profundo, realmente saliste. Quiero contarte una última historia antes de cerrar porque creo que ilustra mejor que cualquier ecuación lo que estamos hablando. En los últimos años de su vida, Einstein caminaba casi todos los días con Kurt Gödel desde el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton hasta sus casas. Dos de las mentes más extrañas y brillantes del siglo XX, caminando lentamente por las calles de un pueblo universitario, hablando de tiempo, de lógica, de la naturaleza última de la realidad. Quienes los veían pasar contaban que apenas hablaban de física en el sentido técnico. Hablaban de filosofía, de la vida, de la muerte, de Dios, aunque ninguno de los dos creía en un Dios personal en el sentido religioso tradicional. Einstein dijo en más de una ocasión que esas caminatas eran lo que más valoraba de sus últimos años, más incluso que su propio trabajo. No el prestigio, no las ecuaciones, no el reconocimiento mundial. Una caminata diaria conversando con alguien que entendía la misma vastedad incómoda que él entendía. Hay una lección ahí que no quiero que se pierda entre tanta física. Si el tiempo es realmente un bloque donde todo coexiste, entonces esas caminatas, ese instante exacto de dos ancianos hablando bajo los árboles de Princeton, no se perdieron cuando terminaron. Siguen ahí, en algún punto fijo del bloque, tan reales como lo son este segundo en el que tú estás escuchando esto. Y eso, para mí, cambia completamente la forma en que pienso sobre los momentos que estoy viviendo ahora mismo. No son instantes que se escapan entre los dedos hacia la nada. Son instantes que, una vez ocurridos, se vuelven permanentes, fijos, eternos, en el sentido más literal que la física permite. Cuando Einstein hablaba con niños,
algo que hacía con frecuencia porque amaba la curiosidad sin prejuicios de los chicos, alguna vez le preguntaron directamente si tenía miedo de morir. Respondió, según quienes estuvieron presentes, que no temía a la muerte porque sentía que ya había vivido lo suficiente para sentirse agradecido y que el universo seguiría existiendo, con o sin él, de la misma forma magnífica en la que había existido siempre. No era resignación, era una especie de humildad serena, la humildad de alguien que había pasado su vida entera asomándose a la inmensidad del tiempo y el espacio, y que había aprendido a sentirse parte de ella en lugar de sentirse amenazado por ella. Einstein murió en la madrugada del 18 de abril de 1955 en el hospital de Princeton, sin terminar la ecuación en la que había estado trabajando esa misma noche, una ecuación que buscaba unificar todas las fuerzas del universo en una sola descripción. Murió con la pluma a medio camino, literalmente, con una hoja de papel llena de números a su lado. No sabemos qué pensó en su último instante consciente, pero sabemos por sus propias palabras, escritas en distintas cartas a lo largo de su vida, que no murió aterrado por la nada. Murió hasta donde sus propias palabras nos permiten saber, sintiéndose parte de algo más vasto que él, algo que no había empezado con su nacimiento en 1879 y que, en algún sentido físico real, no terminaría con su muerte. Si hay algo que quiero que te lleves de esta reflexión, no es una certeza definitiva, porque la honestidad intelectual exige admitir que ni Einstein, ni Gödel, ni Schrödinger, ni nadie después de ellos tiene la respuesta final y absoluta sobre qué pasa exactamente con la conciencia después de la muerte. Lo que quiero que te lleves es algo más modesto y al mismo tiempo más poderoso. La certeza de que el miedo simple y crudo a dejar de existir por completo